Queridos todos, comenzamos con gran alegría una nueva tanda de ejercicios espirituales. Estamos en este año jubilar, estamos en Cuaresma. También se repite esta tanda, como bien saben, en julio y en noviembre. Se puede hacer en cualquier momento del año, pero sin duda un miércoles de cenizas es un día del todo particular. Y estamos aquí en París, como pueden ver, porque París fue un momento importante, un lugar y un momento importante en la vida de San Ignacio. Para entender los santos ejercicios, que vamos a ir explicando día a día, nos sirve mucho entender la vida de San Ignacio, porque los ejercicios son su vida, son su historia de conversión. El año pasado relatamos y recorrimos varias partes de España y algún que otro lugar en Italia. Aquí pueden ver el video si tienen interés, recorriendo esos lugares de San Ignacio para entender más su vida. Este año, para cambiar un poco de escena y demás, yo voy a explicar rápidamente su vida hasta este momento, hasta su comienzo de los estudios aquí en París, y luego entonces recorreremos estos lugares donde él estuvo, o lo que quedan de estos lugares en esta, repito, hermosísima ciudad de París. Bien, San Ignacio, para los que no conozcan nada, vale la pena tener presente que él era un caballero, un gentilhombre, y estando al servicio del virrey de Pamplona, en una batalla contra los franceses, habían asediado toda la ciudad, la habían tomado todo, quedaba solamente una fortaleza, y el alcalde, el gobernador, estaba por disponerse a rendirse, porque las tropas francesas eran muy numerosas comparado con las españolas, etc. Y San Ignacio bajó a las negociaciones, y aunque todos los demás caballeros opinaban que habían que rendirse, San Ignacio era de la opinión contraria, y dio tantas razones al alcalde, al gobernador, para que no lo hicieran, que no se rindió. Y se mantuvieron en la batalla hasta que él se mantuvo firme, que fue hasta un momento donde le pegó una bomba entre las dos piernas, dejándole una muy maltrecha y la otra también herida. Lo llevan, ahí se rinden entonces, capitulan, lo llevan 15 días hasta Loyola, lo tratan muy bien los franceses, dice San Ignacio, y allí en Loyola se da aquello que muchos ya conocemos, que conocemos a San Ignacio, y es que al pedir libros de caballeros no había. Y gracias a Dios le dieron dos libros, un libro de la vida de Jesucristo y otro libro con vidas de santos, ¿no? Las Flos Santorum, vidas cortitas de santos, que probablemente esos libros estaban allí por regalo de Isabel la Católica a su cuñada, la esposa de su hermano mayor. Bien, estos libros cambiaron la vida de San Ignacio porque la gracia de Dios actuó por medio de ellos. ¿En qué sentido? En que empezó a leer San Ignacio, leía lo que había hecho Santo Domingo, San Francisco, y se preguntaba, ¿no? Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Y seguía pensando y meditando, y se decía a sí mismo, San Francisco pudo esto, yo voy a poder. Santo Domingo pudo esto, yo voy a poder. Y así fue como comenzó su conversión. Comenzó a vivir una vida interior. Qué importante es, justamente en estos ejercicios, darle esa relevancia a nuestra vida interior. Tenemos un mundo interior que hay que descubrir. De hecho, San Ignacio estaba tan admirado en ese tiempo que decía, ¿qué es esta nueva vida que ahora comenzamos? Descubrir una vida nueva en su interior. La vida espiritual, la vida de unión con Dios, la vida de este trato con el Señor. Y empezó ahí a hacer discernimientos de espíritu. De hecho, si bien Manresa es un lugar icónico con respecto a los ejercicios espirituales, porque ahí San Ignacio escribió lo sustancial y vivió cosas importantísimas en orden a escribirlos y a vivirlos él, como fueron visiones, bueno, la conocidísima eximia ilustración del Cardoner, etc. Sin embargo, cuando a él le preguntan de los ejercicios, dice que comenzaron en Loyola. Es decir, comenzaron en este lugar donde él, en la cama, recuperándose de este golpe de bala de cañón, empieza a descubrir ese mundo interior y empieza a discernir. ¿Qué palabra más importante esta? Discernimiento. Nos va a enseñar San Ignacio y si perseveramos estos ejercicios, Dios lo quiera y rezamos por eso, vamos a aprender este pensamiento que me viene, esta idea, esta emoción interior, ¿es mía? ¿Es del Señor, de un ángel bueno, de mi ángel de la guarda? ¿O es del demonio quizás? Hay que discernir. Bueno, y él empezó a aprender a discernir allí. Y justamente por ese discernimiento, él se dio cuenta de lo que quería Dios para su vida. Y lo que quería Dios para su vida era que, de buenas a primeras, porque no vio todo el camino, como
como uno a veces querría decir, bueno, Señor, ¿qué quieres de mí? Bueno, a veces Dios nos muestra qué quiere, largo, por así decirlo, pero a veces no. A veces simplemente me muestra un paso más. Bueno, San Ignacio vio que tenía que imitar a los santos y a imitar a Jesús lo más que pudiera. Entonces, para eso, decidió irse a vivir a Tierra Santa, porque ahí había vivido el Señor. Y de ahí comenzar entonces la tarea de ayudar a las almas, de lo que sea, pero sobre todo era eso, imitar a los santos y seguir la vida de Jesús hasta si se pudiera vivir en Jerusalén y desde ahí comenzar todo. Para irse a Jerusalén tenía que ir primero a Roma. Bueno, toda la historia no la voy a repetir porque ya la hemos comentado y es un poco larga, muy interesante por supuesto. San Ignacio entonces, después de volver de Jerusalén, que no se puede quedar porque no lo dejan quedarse allí los franciscanos, él sabía que para ayudar a las almas, que era su deseo, es decir, para hacer apostolado, para convertirlas, necesitaba estudiar. Él había recibido muchísimas luces espirituales de las cosas que Dios le había enseñado. Él estaba tan seguro que decía que podía dar la vida si hiciera falta por eso. Aunque no hubiese evangelio, no hubiese escritura, podía dar la vida por esas verdades, pero necesitaba refrendar eso con la ciencia humana, es decir, bueno, hacer todos los procesos humanos que hicieran falta para obtener los títulos y demás, para poder ayudar entonces más perfectamente a las almas. No sabía él qué iba a hacer después de estudiar, si iba a andar por el mundo así, como un freelancer, libremente, predicando, o si iba a entrar a una orden religiosa, pero sabía que tenía que estudiar. Entonces vuelve a España, va a Manresa, donde había vivido. El sacerdote que a él le parecía que podía enseñarle había fallecido, y estuvo 2 años en Barcelona estudiando con niños pequeños, estudiando entonces los rudimentos del latín, con mucha humildad. Bueno, 2 años. Cuando le dijeron que ya había progresado, se fue a Alcalá de Henares y ahí siguió estudiando. Y estuvo allá en Alcalá 1 año y medio, una universidad muy conocida, siempre con dificultades, con persecuciones, porque él daba los ejercicios y tenía mucha gente que lo seguía. Y como no tenía título y lo que daba era nuevo, hacía dudar a la Inquisición y demás. Bueno, de Alcalá justamente le hicieron un juicio por la Inquisición, pero quedó libre porque obviamente no había ningún error. Pero entonces, como no lo dejaban predicar allí, se fue a Salamanca. En Salamanca estuvo muy poquito, le hicieron otro juicio, cárcel en un lado, cárcel en el otro. Y en Salamanca no le dejaban distinguir lo que era pecado mortal de venial. Y por eso se fue, ¿no? Entonces, ¿a dónde se fue? Se vino para aquí, para París. Porque decía él que lo habían hecho estudiar como muy rápido y el método tampoco había sido el mejor, y estaba estudiando y en medio de sus correrías apostólicas, de mucho trabajo por las almas. Entonces él decía que le faltaba fundamento a lo que había estudiado. Llevaba 4 años estudiando y vino aquí a París para empezar de cero. Y en este sentido, qué ejemplo que nos da el santo de vivir preparándose para cosas importantes, ¿no? El padre Casanovas, un gran comentador de los ejercicios, gran conocedor de la vida de San Ignacio, va a decir eso, ¿no? Era un hombre que se estaba siempre preparando. No tenía problema de esperar lo que hiciera falta para alcanzar el fin, el ideal. Y quizás el ideal se daba en un momento, pero la preparación fue larga. Así fue con la primera misa, con muchas cosas en su vida. Y aquí también, con los estudios. 7 años de estudio aquí en París, empezando, repito, de cero, otra vez con el latín. Bueno, nosotros estamos empezando esta cuaresma o esta tanda de ejercicios espirituales. Estamos también quizás con un tiempo de que quizás no nos resulta en la vida, no estamos contentos o no nos convertimos del todo, volvemos a caer, o hemos intentado con los ejercicios y no hemos podido, y no tenemos quizás tanta esperanza. Probamos este primer video, pero a ver, esperanza, estamos en el año de la esperanza. ¿Por qué no vamos a poder nosotros dedicar todo el tiempo que haga falta? Si otros pudieron, ¿por qué yo no? Hace falta mi granito de arena, el resto lo hace el Señor. ¿Cuánta gente rezando? Monjas de clausura, monjes, misioneros ofreciendo laicos por todos lados, nuestra familia religiosa, el Verbo encarnado. ¿Por qué entonces no tener esperanza de que empezamos, pero además que vamos a terminar? Es toda una cuaresma. Esto es una carrera de fondo, no son 100 metros. Carrera de fondo, es una maratón. Entonces, con tranquilidad, con ganas, con energía, con entusiasmo, pero con tranquilidad. Si empezamos así con una energía, por así decirlo, no controlada, mejor lo controlémosla, es decir, pongamos muchas ganas, pero es decir, no me puedo agotar en este primer día. Este primer día lo vivo con intensidad, pero después habrá otro, y tengo que seguir, tengo que guardar energía de alguna manera.
Hay que empezar, dice San Ignacio, con grande ánimo y liberalidad. Pero ese grande ánimo no significa explotar en energía. No sé si se permite la expresión, ya me entienden. Sino guardar energía. Tengo grande ánimo, tiene que resistir esta energía con la gracia de Dios, por supuesto. Nada podemos sin Él, hasta que terminen estos santos ejercicios. Tenemos que llegar al final, con la ayuda de Dios, de nuestra Madre del Cielo, nuestros patronos, los que tenga cada uno, de San Ignacio, por supuesto. Hoy empezamos, terminemos juntos. Pero bueno, estamos entonces aquí, en París, donde San Ignacio empezó su carrera nuevamente de estudios. Bueno, nos vamos de este lugar exactamente para ese lugar donde San Ignacio hace su entrada, después de venir caminando de Barcelona sin ningún miedo. Le habían dicho que no se viniera, se fue de Salamanca a Barcelona, que no se viniera, que hasta en asadores ponían a los españoles, porque estaban en guerra con los franceses. San Ignacio nunca sintió miedo. Otra cosa que nos enseña él, Pues no es que nunca sintió miedo porque no tenía este sentimiento, porque había trabajado eso, porque había superado los miedos con la gracia de Dios y con el discernimiento. Repito, cosa que también aprenderemos. Pero vamos a otro lugar aquí de París, donde San Ignacio nos muestra, podemos ver dónde fue su entrada y dónde estaba su universidad y demás. Acompáñenme. Estamos aquí en el Jardín de Luxemburgo, un lugar muy conocido aquí también en París. ¿Por qué? Porque a unos 150, 200 metros por aquí está la placa que recuerda, como están viendo, el lugar exacto donde estaba la entrada de la ciudad, Saint-Jacques, ¿no? Santiago en definitiva, que por donde entró San Ignacio. Venía solo y de a pie desde Barcelona. Y una cosa que quería destacar de su vida, que nos puede enseñar, que le sucedió aquí, que nos puede enseñar también en orden a aprovechar los ejercicios, cómo vivía él el desapego de todo lo creado, ¿no? Y él traía, en realidad más que traía, se lo dieron aquí, unas notas de cambio. Alguien de Barcelona le dio como una nota de cambio que pudo cambiar aquí con 25 escudos, que era una cantidad bastante ingente de dinero, porque con eso él podía estar tranquilo, es decir, dedicarse al estudio, no tener que pedir limosna durante 2 años. Pero él vivía el desapego y no quería, digamos, casi ni tocar el dinero. E incluso quería vivir esa humildad de tener que pedirlo. Por tanto, se lo dio a un amigo español que lamentablemente se lo gastó en muy poco tiempo y se quedó San Ignacio sin nada. Ya vamos a ver qué tuvo que hacer por esto, pero quiero destacar, por un lado, ese desapego, que no es que tengamos que vivirlo todo así exactamente todos nosotros, pero sí vamos a ver que parte de los ejercicios, y muy importante, es desapegarnos de las cosas, no tener afectos desordenados, y un afecto desordenado puede ser justamente al dinero. Pero, repito, después vamos a volver a hablar un poco de por qué tuvo que hacer San Ignacio con esta situación. Aquí quería destacar que un tiempo después, este joven se volvió a España y le escribe a San Ignacio desde una ciudad que es Rouen, que está a 140 kilómetros de aquí. Y San Ignacio le escribe para contarle que estaba enfermo y San Ignacio se venga. Son muy vengativos los santos, pero con esa venganza de los santos. ¿Cómo fue la venganza? Bueno, se dispuso a ir a visitarlo, no pensaba, discernió esto, ir a visitarlo sin comer, sin beber, y caminando y descalzo. ¿Para qué? Para no solamente ir a visitarlo, consolarlo, ayudarle, sino también para ganarlo para Cristo, para convertirlo, quizás también para que lo acompañe esta nueva empresa que él estaba empezando a comenzar. Es decir, ya en España tenía varios que lo seguían, que no continuaron, aunque él trató de hacerlos venir para aquí, pero no quisieron seguir. Pero él tenía bien claro, San Ignacio, que en esto que Dios le había mostrado no lo iba a hacer solo y tenía que buscar otro. De hecho, también venir aquí a París era el centro cultural de toda Europa, y obviamente podía encontrar los mejores jóvenes con más aptitudes humanas. Y bien, por eso entonces quería ver si lo ganaba a este joven también para Cristo y para esta empresa, repito, si era la voluntad de Dios. Lo interesante también es que San Ignacio decidió que tenía que hacer esto, vio que era la voluntad de Dios, pero después empezaron a venirle bastantes dudas de si no era tentar a Dios, bastante miedo, ¿no? Decíamos recién que él nunca sintió miedo. O sea, sí, sintió miedo, no tenía miedo de venir para aquí, pero este miedo, por ejemplo, de ofender a Dios, de que esté haciendo algo que no era su voluntad, de que sea de tentar a Dios, como diciendo no será mucho, ir 140 kilómetros sin comer ni beber. Bien, pudo superarlo en un primer momento ese miedo porque ya lo había visto claro, lo discernió en una iglesia rezando, listo. Pero el otro día levantarse para hacer ese camino,
tanto miedo le vino, tanto miedo, o sea, miedo en el sentido de no estar haciendo lo que Dios quiere, de ser temerario, de que hasta le costaba vestirse, no estaba... y bueno, así con mucho esfuerzo lo venció porque él ya había visto que Dios le pedía eso. Eso es lo importante, ¿no? Cuando San Ignacio veía la voluntad de Dios, no se iba para atrás. De hecho, una vez lo quisieron frenar, salía ya, estaba en Roma, por salir a visitar a alguien que necesitaba lejos, ¿no? Tenía que irse como a Nápoles, si mal no recuerdo, pero era lejos. Llovía torrencialmente, era poco tarde, y lo quisieron frenar, y él dijo, a ver, hace 30 años que no niego nada a Dios de lo que veo que me pide, y no me dejan hacer esto, y lo dejaron partir. Bueno, entonces aquí también él vio que tenía que ir, entonces venció esa desolación, ya veremos lo que es una desolación, una consolación, pero venció esa dificultad, se vistió con todo el esfuerzo y salió camino a Rouen. Y pasado un trecho, ni bien salía de París, le vino una consolación, una alegría tan grande que andaba, dice él, saltando, hay una especie de colina pequeña, saltaba de alegría alabando a Dios, ¿no? Como por un lado fue probado, Dios permitió esta prueba, que uno dice, bueno, no es para tanto, pero para un santo sí es para tanto, porque se trata de hacer la voluntad de Dios o no hacerla, y se trata acá de ganarse un alma o no ganarse un alma, que era el alma de este joven. Venció esto y Dios lo premió con esa consolación tan grande, ¿no? Por eso estamos en un momento de prueba, de dificultad, resistir con la gracia de Dios que nunca falta, es lo que nos enseña San Ignacio en los ejercicios. Resistir y continuar con lo que hemos visto que Dios nos pedía, aunque no veamos claro por el momento, aunque todo esté para... no importa. ¿Por qué? Porque en definitiva vimos lo que Dios quería y confiamos que Él nos va a dar la gracia para continuar y que va a ser lo mejor, y después Él nos va a consolar como siempre. Así pasa en la vida del Señor también, ¿no? El Señor nace en un pesebre, no en un lugar tan humilde, por eso aparecen los ángeles. Es bautizado y en ese sentido es un pecador, aparece, como un pecador para ser bautizado por Juan, y se da la manifestación trinitaria. Y así, y el máximo es la cruz y después la resurrección, ¿no? Resistamos entonces. Bueno, San Ignacio finalmente hace ese camino, que interesante, que hizo 70 kilómetros en un día, y después en 2 días más lo que faltaba. 70 kilómetros en un día. Ya tenía sus 40 años, siempre fue cojo de un pie, sin comer, sin beber. Bueno, obviamente los dones del Espíritu Santo, lo llevaban a San Ignacio, y así nos tenemos que dejar llevar nosotros, pero no quita eso que no tengamos que discernir y buscar en todo la voluntad de Dios, usando nuestras potencias, como nos va a enseñar San Ignacio. Llegó entonces, lo consoló, lo cuidó, le dio cartas para los jóvenes que estaban en España, porque este chico seguía para España, para ver si podían finalmente venir para aquí. Y nada, y se fue ya y volvió. Y cuando volvió sucedió algo que lo contamos adelante, pero nos cambiamos un poco de lugar para seguir recorriendo esta hermosa ciudad de París, recordando los pasos y yendo tras los pasos de San Ignacio. Aquí estamos, detrás de cámara está el Panteón, y aquí en este lugar, que es una biblioteca, Santa Genoveva, en tiempo de San Ignacio, exactamente ahí estaba el Colegio Montaigu, que es donde San Ignacio estudió durante 1 año y medio, 3 semestres. ¿Para qué? Estudió ahí, repito, como si no hubiera estudiado nunca nada. Es decir, empezó a estudiar latín, o lo que se llamaba en ese tiempo humanidades, porque si no, no podía empezar su bachillerato. Entró a estudiar como Martinet, significaba en ese tiempo como un alumno externo. Vivía en otro lado y venía aquí a clases. Pero por lo que sucedió con este amigo que les acabo de contar, que se quedó con su dinero y demás, tuvo que empezar a pedir limosna y vivir muy lejos de aquí, entre 30 minutos y 1 hora, en un hospicio, San Jacques también. San Jacques era justamente para los que iban camino a Santiago, o sea, parte del camino de Santiago de Compostela. Bueno, vivía ahí. Él no tenía ningún problema con vivir ahí, él siempre vivía en lugares muy pobres, pero el problema era que estaba muy distante, y abrían a cierta hora de la mañana y cerraban a cierta hora de la tarde, y no le coincidía con los horarios de clase. Y bueno, eso hizo que finalmente tuviera que buscar otra salida. Además que recordemos que pedir limosna le quitaba tiempo, y él le quería dedicarse aquí realmente seriamente a estudiar. Es así entonces que le recomienda irse a Flandes a pedir dinero durante el verano. Lo hace durante 3 veranos seguidos, incluso en un verano llega hasta Inglaterra, ¿no? Y incluso una vez trae dinero de más y ayuda a otros. Bien, encuentra esa forma de poder dedicar más tiempo a estudiar y no tener que estar pidiendo limosna. Bueno, algunas anécdotas que
que podemos contar antes de meternos directamente con el tema de los estudios. Y es el hecho de que cuando fue a Flandes en uno de esos viajes, se encontró con un gran pensador humanista, Luis Vives, valenciano, muy conocido en ese tiempo, y se dio una conversación en la mesa. Era un viernes, estaban comiendo pescado por ser viernes, entonces el gran humanista dijo que no le parecía acertado lo que había hecho la iglesia de poner el pescado como algo de penitencia, porque se podía comer pescado muy rico y muy bien preparado. Y San Ignacio, esto nos puede servir, digo, porque veremos también las reglas para sentir con la iglesia en algún momento de los ejercicios, cómo él defendía siempre la madre iglesia, ¿no? Y entonces San Ignacio lo dejó hablar y con mucha humildad, pero con mucha firmeza, le dijo: vosotros podéis preparar pescado de manera muy, muy rica, con mucho condimento y demás, etcétera, pero los pobres no. Entonces para la iglesia es madre de todos. Entonces justamente para mucha gente el pescado no es una comida que pueda prepararse muy rico, y es una comida que sirve para hacer penitencia. No se sabe qué dijo Vives exactamente en ese momento, ni cómo reaccionó, pero sí después le dijo a alguno que estaba escuchando la conversación que le parecía haber estado con un gran santo que iba a fundar una orden religiosa. Efectivamente, no se equivocó para nada. En cuanto a sus estudios, recordemos que este lugar era el centro de estudio más importante de toda Europa. Pueden verse placas con nombres de gente muy importante que ha estudiado aquí, y obviamente está también San Ignacio por ser quien es. Y bueno, sus estudios se podían dividir fácilmente en 3 periodos: las humanidades, que estudió aquí en Montaigú, que fue 1 año y medio, donde ya terminó un manejo de latín muy bueno. Después estudió artes, que era la filosofía, y estudió Aristóteles especialmente. También estudió Santo Tomás. Esto se dio detrás de este edificio, en el Colegio Santa Bárbara. Había 4 universidades, una era la gran conocida Sorbona, y otra la de los dominicos. En la de los dominicos estudió Santo Tomás, por eso eligió a Santo Tomás, en los dominicos estudió San Ignacio, eligiendo a Santo Tomás, y después lo refrenda, lo pone en las constituciones de la compañía, y lo pone también en el libro de los ejercicios cuando habla de sentir con la iglesia. Obviamente aprovecharse de la sabiduría de los teólogos, de los padres y demás, la sabiduría positiva, la escolástica. Bien, estamos en un tiempo de renacimiento, y San Ignacio tiene una mente abierta obviamente a las nuevas ciencias, pero sin dejar la tradición, sin dejar especialmente a Santo Tomás. Y entonces estudia 4 años de arte, de filosofía, llega a ser bachiller, después licenciado. Para ser licenciado había 2 exámenes, uno era público, otro era privado. Bueno, entre 100 él quedó número 30, realmente un hombre que se dedicó al estudio con todo, y obviamente tenía, aún a pesar de la edad, tenía facilidades, era un hombre inteligente, pero sobre todo esa voluntad. Bueno, ni qué hablar de los dones del Espíritu Santo, pero estamos hablando aquí de cómo él puso empeño humano para esta obra de lograr estos títulos necesarios para siempre ayudar a las almas. Él no estudiaba por un mero placer intelectual, ¿no? Obviamente conocer la verdad siempre es algo hermoso y es bueno para todos, y la verdad con mayúsculas es Jesucristo, pero su interés siempre fue poder con eso ayudar a las almas. Y después entonces de tener el título de maestro, que era lo que sería hoy un doctorado en filosofía, se dedicó durante 1 año y medio más a estudiar teología. Bueno, y después tuvo que finalmente partir de aquí por un problema de salud, que ya lo contaremos. Pero entonces, detrás de este lugar estaba el Colegio Santa Bárbara, como decíamos. Allí él estaba como interno, y tuvo 2 compañeros muy importantes para la vida de San Ignacio, de la Compañía de Jesús, pero también para la vida de ellos. Fue un regalo hermosísimo haber encontrado a San Ignacio. Vamos a hablar un poquito de ello en lo que sigue. Aquí detrás tenemos la iglesia, que era parte de un colegio donde fue regente, es decir, profesor con autoridad. Los regentes tenían su autoridad en la universidad, de San Francisco Javier. Y sin duda que no vamos a decir que literalmente la santidad se transmite por ósmosis, ¿verdad? Pero San Ignacio encontró, en el Colegio Santa Bárbara, como dijimos, encontró dos compañeros, 2 amigos, que le ayudaron a él a estudiar, sobre todo Pedro Fabro, le ayudó con los estudios. Pedro Fabro sabía griego muy bien, bueno, tenía menos edad que San Ignacio, y el maestro de ambos le pidió que lo ayudara, y Francisco Javier. Y ese encuentro le cambió la vida a los 3, sobre todo a estos 2 últimos, a Pedro Fabro y a Francisco Javier. Contemos algo de esto, primero de la vida de ellos. Pedro Fabro era saboyano, es decir, era francés,
venía de una familia humilde, con una vida así muy pura, muy sencilla, de pequeño. Rápidamente se quedó prendado de la personalidad de San Ignacio y accedió a hacer los ejercicios y ya acompañarlo en esta vida que San Ignacio estaba, ¿no? Estaba, por así decirlo, promoviendo, ¿sí? Buscando gente que se uniera a este proyecto de Dios que Dios le había mostrado. Era de un hablar, ¿no? Se destaca en Pedro Fabro de un hablar de cosas espirituales muy... Tenía una delicadeza, un tacto, era hermosísimo hablar con él de las cosas de Dios. Habían quedado con San Ignacio de que cuando estudiaban. Es decir, que no se podían poner a hablar espiritualmente, para decirlo de alguna manera, de las cosas que estaban estudiando porque no podían, se distraían, ¿no? Porque se iban por las alturas, si se quiere. Bien, por otro lado teníamos a San Francisco Javier. Francisco Javier viene ya, es español obviamente, de las tierras ahí de Javier, cerca de Pamplona, de una cuna más cercana a la nobleza, y era otro tipo de personalidad, más fogoso, más dado a las cosas del mundo, no mundano quizá como se entendería ahora, pero sí un joven que tenía como el mundo por delante en el sentido de triunfos, de lo que le esperaba humanamente hablando él. Era, ¿no?, triunfos humanos, justamente. Entonces, San Francisco Javier, al principio, sin duda que no fue así un adepto directamente de San Ignacio, no le cayó tan bien, simplemente por esto, porque tenía buscaba otras cosas, ¿no? Pero San Ignacio, con la caridad de siempre, con su santidad, siguió buscando poder convencerlo de que en definitiva darse a Dios era mucho más importante que darse las cosas del mundo. Él triunfaba, era el campeón de salto en largo, una cosa así, aquí en París. Bien, llevó más tiempo, pero también accedió a hacer los ejercicios. Y bueno, ha hecho los ejercicios, obviamente incluso un poco de tiempo antes ya se había decidido a seguirlo a San Ignacio. En parte demoró también a hacer los ejercicios porque estaba ocupado aquí en este colegio. Esta iglesia era parte de la iglesia del colegio, quizás con algún tipo de cambios en 5 siglos, pero se cree con bastante certeza de que San Ignacio mismo rezó aquí. Ahora es la iglesia de los Santos Arcángeles, pero era la iglesia del colegio, porque lo venía a buscar a Francisco Javier, y obviamente en esos encuentros obviamente iban a la capilla y rezaban. Y bueno, quedémonos entonces con esto de la importancia de las buenas compañías, ¿no? Y la importancia de dejarnos ayudar por los demás cuando son hombres de Dios. No podemos solos, la iglesia es un cuerpo, y cuerpo místico, ¿verdad? Y Dios no quiere obviamente que la salvación es una cosa personal en cuanto que uno tiene que responder por uno mismo, pero también Dios quiere que nos dejemos ayudar por otros. Y en este sentido los ejercicios espirituales son algo que San Ignacio fue el autodidacta por excelencia, porque él dice que Dios le enseñaba directamente, como un maestro enseña a un niño. Y por otro lado, él está segurísimo, y así nos lo dice más de una vez en los ejercicios, que no podemos hacer ejercicios solos. Necesitamos una guía, necesitamos a alguien porque hay muchos movimientos en el interior de nuestra alma, ¿no? Muchas consolaciones que ya aprenderemos que son, muchas desolaciones, y hay que saber interpretar estas cosas, darle el verdadero sentido que tienen, porque uno puede justamente perderse o perder tiempo o fuerzas. Es muy importante entonces las consultas, pueden ser un sacerdote amigo que conozcan, un director espiritual que tengan, el párroco, si tiene tiempo, claro, por supuesto también. Si no, ofrecemos a poder hacer consultas, ya veremos cómo hacerlas y todo. Hay muchos sacerdotes escuchando consultas para poder ayudarlos, y obviamente que es muy difícil hacer bien el ejercicio, o casi imposible, digámoslo, sin que haya alguien que... San Ignacio los pensó así, los pensó de que quien daba los ejercicios se encontraba con la persona que los recibía. Recordamos que son ejercicios pensados por San Ignacio para 30 días más o menos, y en retiro, pero una vez al día se veían, y el que daba los ejercicios le daba el material para meditar, pero también hablaban de las cosas interiores y demás. Y también, como aprenderemos, el niño San Ignacio va a decir que el demonio suele disfrazarse, ¿no?, de demonio mudo, que no quiere que nosotros hablemos con quien sabemos o suponemos que nos puede ayudar en todas estas cosas espirituales. Termino con un texto de San Pedro Fabro, que nos puede ayudar a entender cómo valoraba él este encuentro con San Ignacio, este cambio en su vida tan grande, este hecho tan providencial. Los 3 santos, los 3 compañeros,
los primeros jesuitas, Fogoso, San Francisco Javier, ¿no? Misionero en las Indias, el primer santo, el primero que murió antes que San Ignacio. Qué personalidad tan distinta a la de San Ignacio y tan distinta a la de Pero Fabro, pero Dios a todos nos quiere santos y fueron fieles. Y Pero Fabro tan delicado, tan sensible, una sensibilidad muy especial. Bien, así hablaba él de ese encuentro con San Ignacio, de ese tiempo vivido aquí cerquita, donde mostrábamos en el colegio Santa Bárbara. Bendita sea eternamente la divina providencia que así lo ordenó para mi bien y mi salvación, pues habiendo ordenado el maestro Peña que yo instruyese al varón santo ya mencionado, a San Ignacio, conseguí gozar de su conversación en lo exterior y después también en lo interior. Y viviendo juntos en el mismo aposento, comiendo a la misma mesa, con igual beca, y siendo él mi maestro en las cosas espirituales, dándome modo de ascender en el conocimiento de la divina voluntad y en el conocimiento propio, por fin llegamos los dos a ser un solo hombre en los deseos, en la voluntad y en el firme propósito de elegir esta vida que ahora llevamos. Hermosas palabras de San Pero Fabro que nos dejan pensando realmente. Bueno, continuamos con un lugar muy importante también, y es el lugar donde hicieron el primer voto. Vamos allá a Montmartre. En tiempo de los romanos aquí había en esta zona un templo dedicado a Mercurio, se llamaba Monte Mercurio, pero con el tiempo fue llamado el Monte de los Mártires. ¿Por qué? Porque aquí murió el primer obispo de París, San Dionisio, cuya muerte relata la historia, la tradición, fue muy especial porque le cortaron la cabeza y él fue con su cabeza, milagrosamente, obviamente entre las manos, al lugar donde iba a ser enterrado. Que exactamente aquí donde está esa puerta marrón aquí atrás, se puede entrar a la capilla donde estaba enterrado ahí San Dionisio, y es el lugar muy, muy conocido en su tiempo, durante toda la historia de la cristiandad, que eligió San Ignacio para hacer los primeros votos. Interesante esto de notar de que ya estamos con un San Ignacio más maduro en cuanto a su vocación, ya sabe lo que quiere, no va a entrar a otra religión, o sea, a otra congregación, no va a andar por el mundo libremente predicando, va a formar algo él. Todavía quizás habrá cosas que discernir, que de hecho le toma un tiempo en Roma incluso discernir algunos detalles con respecto a la pobreza y demás, pero sí sin duda que tiene muy claro el plan que el Señor quiere. Por eso junto a los primeros 6 jesuitas y hace aquí los votos. Vamos, te lo cuento aquí directamente aquí adentro. Estamos aquí en la Capilla de los Mártires, en el lugar exacto donde San Ignacio, con los primeros 6 jesuitas, aunque la compañía fue aprobada oficialmente un tiempo después, hicieron sus votos, voto de pobreza, voto de castidad, de obediencia no, porque todavía no eran religiosos, votos también de dar catecismo, sobre todo a los niños, a los pobres, y de estar después de un tiempo, juntarse en Venecia y estar esperando irse a Jerusalén. La idea de San Ignacio era irse a Jerusalén, como lo había hecho él mismo, irse con todo el grupo y desde allí comenzar toda la predicación, el bien de las almas, desde el mismo lugar donde estaba nuestro Señor. Si durante un año no había un barco en ese lugar, entonces, ahí en Venecia, entonces ya irían a Roma a ponerse al servicio del Papa, y es lo que efectivamente hicieron. Entonces, aquí celebró la misa el único que era sacerdote, San Pedro Fabro, y en el momento, antes de la comunión, cada uno leyó la fórmula, no se sabe bien exactamente el texto, es lo que acabo de contar, lo que prometieron, el texto no se conoce, delante de la Eucaristía, ¿sí? Ante el cuerpo del Señor. Entonces cada uno, supuestamente, supongo que habrá empezado San Ignacio, leyó la fórmula, estos primeros votos que realmente nos pueden enseñar mucho a nosotros, que estamos por hacer estos santos ejercicios, a que el Señor tiene un plan para nuestra vida, que su voluntad es siempre adorable y hermosísima, y que las promesas que hagamos, como en el caso de estos 7 primeros jesuitas, las mantengamos para siempre, ya sean promesas de ese calibre o cosas más chicas, pero que, como dice nuestro Señor, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. En este lugar entonces también encomiendo los frutos de esta tanda que están comenzando, que San Ignacio, que San Pedro Fabro, que San Francisco Javier, que también estaba aquí presente, nos ayuden, ¿no? Que todos los santos jesuitas de la historia nos ayuden para continuar buscando esa santidad, esa voluntad de Dios que nos enseña tan hermosamente San Ignacio en los santos ejercicios. Algunas anécdotas más de San Ignacio en París que nos pueden servir para entender un poco lo que son los ejercicios, lo que es un santo y a dónde tenemos que apuntar. Comenzó él a dar los ejercicios
y convirtió a 3 españoles, que eran muy buenos estudiantes, de buena posición, muy conocidos en esta ciudad tan grande, ¿no? Más de 200.000 habitantes, tenía unos 4.000 alumnos, una ciudad de mucho estudio, de mucha ciencia, de mucha vida cristiana también. Y los 3 decidieron dar sus bienes a los pobres y ponerse a dar limosna y vivir en el hospicio San Jacques, donde había vivido San Ignacio. Y fue eso realmente un revuelo enorme, y empezó también aquí la persecución a San Ignacio. Se lo llamaba seductor de estudiantes. Se decía que a uno de ellos él lo había vuelto loco, solamente porque se habían convertido y habían dejado todo por Cristo, ¿no? Dentro de lo que fue también la persecución, por algunas otras circunstancias, 2 veces a San Ignacio lo amenazaron de darle lo que se llamaba en ese tiempo la sala. Esto era un castigo que se daba en la universidad, donde se desnudaba al alumno del torso para arriba y se lo flagelaba públicamente. Una de las veces San Ignacio se presentó a la Inquisición, dijo que que había una acusación, pero nada iba a pasar. Y la segunda vez él fue directamente a hablar con el rector de la universidad, o con quien iba a darle o el decano, esa paliza. Y le dijo que por él no había ningún problema, que le iba a hacer muy bien porque lo merecían sus pecados, que también iba a ser para él muy humillante, pero le venía muy bien, o sea, realmente sinceramente lo decía, así era San Ignacio, pero que por favor no lo hiciera, porque la doctrina que él estaba dando, es decir, los ejercicios, no eran de él, sino de Jesucristo nuestro Señor. Y por eso le rogaba que no lo hiciera. Y este hombre, el decano, al verlo tan santo, tan humilde, cuando llegó el momento, estaban todos reunidos esperando que lo trajera para darle entonces esa reprimenda, se arrodilló delante de San Ignacio y le pidió perdón, y de ahí le tuvo muchísima devoción. Incluso gracias a él después se dio la misión que por medio del rey de Portugal pudieron tener en las Indias, donde fue el mismo San Francisco Javier. Durante un tiempo después San Ignacio no tuvo persecución, estuvo un poco tranquilo. Recordemos que tuvo 7 años aquí en total. Y alguien le dijo, bueno, estás tranquilo, no hay más. Y dice, no, es porque no estoy predicando los ejercicios. Espera un poco que vuelva a hacerlo, que tenía pensado hacerlo de hecho, y volverán las persecuciones. Eso nos tiene que enseñar de que realmente predicar a Cristo y convertirse al Señor muchas veces trae persecuciones. Al Señor lo mataron en una cruz, somos cristianos. San Pablo dice, los que son de Cristo sufrirán persecución. Bien, entonces nos vinimos unos metros más aquí, estamos delante de la iglesia de San Juan, aquí en Montmartre, y contábamos de la persecución de San Ignacio. Incluso quizás una de las más difíciles que vivió acá fue por haber ayudado a convertirse a San Francisco Javier. Sabemos que, como dice el autor, fue la pasta más dura que él tuvo para moldear, ¿cierto? Este gran moldeador de caracteres y de hombres que fue San Ignacio. Pero con San Francisco Javier dejó todo. Un criado que él tenía, un alumno muy pobre, se quedó también sin nada, y había determinado matarlo a San Ignacio, nada más y nada menos que matarlo. Finalmente después serán cosas del Señor, obviamente cambió de opinión. Pero a lo que iba es que San Pablo dice, no sé si lo dije recién o no, pero los que son de Cristo sufrirán persecución. Por tanto, si somos de Cristo y tenemos alguna persecución, algún problema, todo va bien. Y si en esto de hacer los ejercicios hay alguna dificultad, tampoco nos pongamos tan mal. Porque es parte, ¿no? El que quiere ser mi discípulo, que tome su cruz, que venga en pos de mí y me siga. También recordar, en orden ya también a los ejercicios espirituales. San Ignacio nos hace, los que han hecho ejercicios acordarán, pero los que hacen por primera vez lo van a vivir y nos ayuda mucho, que tenemos que hacernos para las meditaciones de la vida del Señor como esclavitos indignos, estando ahí en el misterio, sirviéndoles a María, a José, al Niño Dios. Bien, es algo que hay que aprender a hacerlo, pero da muchísimos frutos. Vale la pena el intento, el esfuerzo. Y es interesante que San Ignacio no solamente utilizaba esto para rezar, porque cuando él se quedó sin dinero, que ya lo contamos, y estaba buscando a ver cómo hacía para juntar ese dinero, había determinado servir a un profesor, a un maestro, a un regente. Se solía en ese tiempo servirlo, ayudarlo con los alumnos. Buscó uno, otro, y no consiguió, a pesar de que tenía ciertos contactos y todo, pero ya se había imaginado él que el regente iba a ser como Jesucristo, y un alumno iba a ser como San Pedro, el otro alumno iba a ser como San Juan. Así, los apóstoles eran los alumnos y Jesús, nuestro Señor, era el regente. ¿Cómo él utilizaba eso también de estar su vida un poco dentro de un misterio de la vida del Señor, ¿no? Y obviamente que da muchísimos frutos eso, porque mueve muchísimo a la humildad
que tanto nos hace falta. Y obviamente no está fuera de la realidad. Si el Señor dice que Él está presente misteriosamente en cada uno de nuestros hermanos, lo que hiciste con el más pequeño de vuestros hermanos, conmigo lo hicisteis, bueno, perfectamente, entonces es más que útil lo que hacía San Ignacio. Nosotros también podemos ponerlo en práctica y nos puede ayudar para hacer mejor esa meditación, las meditaciones de la vida del Señor. Bien, y con esto dejamos a San Ignacio en París, ya con su bonete, con el birrete de 4 puntas, de maestro, de doctor en filosofía, ya con sus estudios también de teología, camino a Guipúzcoa, un tiempo para mejorar su salud, es decir, a Loyola, a sus tierras, y después ya para encontrarse con el resto de los jesuitas en Venecia, esperar ese año, un barco que lo lleve a Tierra Santa. No llegó el barco, el voto que habían hecho aquí cerquita, entonces, como les decía, en la capilla de Montmartre, de los mártires, aquí, no llegó ese barco, pero habían prometido que si no llegaba un barco, que se iban a poner al servicio del Papa. Se pone al servicio del Papa, un tiempo después el Papa aprueba la compañía, y el 31 de julio del año 1548, en el 56 muere San Ignacio en el mismo día. Entonces, 1548, un 31 de julio, el Papa aprueba los santos ejercicios, y después este libro ha sido recomendado más de 600 veces por la Iglesia, ¿no? Es único, ¿no? La Sagrada Escritura, ni hablar, en primer lugar, y después la Suma Teológica de Santo Tomás y los ejercicios espirituales de San Ignacio están ahí palo de palo, para decirlo de algún modo, en cuanto a un libro recomendado por la Iglesia. Y en este caso sabemos que no es un libro, es un método, es una forma de conocer la voluntad de Dios y alcanzar así la santidad. Mañana, el segundo día de estos santos ejercicios, tendremos a Monseñor Rechplan, nada más y nada menos, que nos explicará el título de los ejercicios para ya ir introduciéndonos cada vez más en esto. Y como les decía, es una carrera de fondo, así que a San Ignacio le pedimos nos ayude a perseverar, a San Francisco Javier, a San Pedro Fabro. Estuvimos en el lugar ahí donde se ve la misa recién, ahí hicieron el voto, los 3 santos. Pidámosle también a nuestra Madre del Cielo especialmente, que como sabemos le ayudó muy particularmente a San Ignacio a escribir los ejercicios, a hacer los ejercicios, que nos ayude a perseverar. Empezamos ahora y terminamos todos juntos con esta Cuaresma. Ave María y adelante, y hasta mañana si Dios quiere.